de lo que no nos enseñaron en la escuela. Pues casi no nos enseñaron nada con el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Que es que cada vez que terminamos los viernes, digo, pues qué poco nos enseñaron. Pues sí, Joaquín, yo creo que de cosas de la vida. De la vida. Yo creo que desde toda nuestra vida, la nuestra, digamos, desde el siglo XVIII, hemos tenido un modelo educativo que se basa en la instrucción. Se piensa que educar es transmitirte conocimientos. Y no. Y se nos olvidan muchísimas cosas. Se nos olvida educar. Se nos olvida educar, las emociones, se nos olvida el tema de la cosmovisión y los valores, se nos olvida enseñar habilidades para resolver problemas tan básicos como cómo llevar un presupuesto personal en la vida, cómo escoger o familiar. Una pareja, claro, cómo afrontar un fracaso. Y hoy hablamos tú y yo el martes, me hablabas del tema de la entrevista que tuviste con Alejandro Sanz. Con Alejandro Sanz, y me decías un tema, me decías, es que él te comentaba que no sabía haber dicho que no. Sí. No supo decir que no. Y que parte de su recuperación era haber aprendido a decir no. Bueno, pues justamente eso es algo que no se enseña en la escuela y hoy quería hablarte un poco de ese tema, porque es algo, Joaquín, que actualmente le pasa a muchas personas. Muchísimas personas no saben decir que no. ¿Y por qué no se sabe decir que no? Y quizás hoy más que antes. Mira, yo creo que hay una causa de fondo, una causa profunda, que tiene que ver con que hoy en el mundo hay una gran crisis de identidad. Cada vez las personas, y mucho pasa en los jóvenes, no saben quiénes son. ¿Por qué no saben quiénes son? Por el uso continuado de las redes sociales. Cuando tú usas mucho la red social, normalmente la usas e interactúas en ella a través de un anónimo, de un seudónimo o de un avatar. Y ese avatar lo empiezas a confundir contigo, de manera tal que empiezas a perder claridad de quién eres. Y una persona, Joaquín, que pierde claridad de quién es, no sabe exactamente qué tiene que hacer en la vida. ¿Quién puede decir que no? El que sabe que tiene que hacer algo, el que sabe que tiene que ir a trabajar. A ver, hay una clásica, eso. ¿Nos tomamos la caminera? Claro. O una y nos vamos. Exactamente. Y el 99% de las respuestas es, órale. Claro, claro. Y bueno, pues, ¿por qué las personas, en términos generales, no saben decir que no? Por tres principales, Joaquín. La primera tiene que ver con el ejemplo que acabas de dar. Estamos tan a gusto, estamos tan bien, estamos tan entrados. Oye, empecé a ver esta serie, llegué a mi casa a las 8:30, 9 de la noche y ya me piqué con el capítulo. Mañana tengo que trabajar temprano. Y otro, y otro. Entonces me acabo durmiendo a las 12:30, 1 de la mañana y al día siguiente me cuesta levantarme. Ahí me cuesta decir que no por un tema de fuerza de voluntad. Es a uno mismo, decirse no a uno mismo. A uno mismo, Joaquín, tal cual. Luego está cuando nos da miedo decirle no a los demás. Y a los demás no les decimos que no a veces por miedo. ¿Qué va a decir? No se vaya a enojar, no vaya a suceder. Y muchas veces estamos siendo inclusive injustos con los demás porque ellos no saben que la estamos pasando nosotros mal, ellos no saben de ese no, y al no poner nosotros el límite, nosotros terminamos dañando una relación. ¿Cuántas veces sucede en una relación de largo plazo, inclusive en un matrimonio, que al no saber hablar con claridad, poner ciertos límites y demás, se va acumulando dentro de una de las personas, se va acumulando una presión que luego estalla, y cuando estalla para reventar, Joaquín. Sí. Ese es un tema importante. Y el otro, Joaquín, el tercer motivo por el que no sabemos decir que no, es porque muchas veces experimentamos una culpa inconsciente y malentendida. Fíjate que muchas veces las personas, al no entender hasta dónde llega nuestra responsabilidad, al no entender que nosotros tenemos unos límites en nuestra responsabilidad, entonces nos sentimos culpables de decirle que no a alguien. Oye, este amigo me pidió esta ayuda. Casi siempre hay que estar para ayudar a los amigos, por supuesto, pero hay ocasiones en que ayudar a ese amigo puede significar dejar de atender otras cosas que son prioritarias. Pero no le puedo decir que no, me siento culpable de decirle que no. Sí, eso se repite mucho, es que no le puedo decir que no. Y ese sentido de culpa, más allá que el miedo, que es este sentido de culpa, también nos hace sentir
ese nos hace decir que no. Y mira, Joaquín, yo quiero cerrar un tema que me parece muy importante. ¿Por qué es importante aprender a decir que no? Porque la gente más saludable, la gente más feliz, es la que se deja llevar mucho más por sus preferencias, por lo que está viendo, por lo que quiere, que por sus carencias, que por sus necesidades, que por sus culpas, que por sus miedos. Entonces, ¿qué es lo que en la vida nos está haciendo actuar? Una persona que no sabe decir que no, se está dejando llevar por sus miedos y sus culpas. ¿Qué termina sucediendo en su vida? Que sus niveles de felicidad se caen al suelo, que es una persona que entra en estados depresivos. Muchas veces, Joaquín, también nuestra relación con los demás tenemos que entenderla con claridad para aprender a decir que no. Tenemos que entender que amar a los demás, querer a los demás, no es poseerlos ni que nos posean, sino es saber respetar la libertad de los demás y la propia. Los primeros que tenemos que respetar nuestra libertad somos nosotros mismos hasta las últimas consecuencias. Y hoy, Joaquín, hay una crisis de la gente que no sabe decir que no, y es fundamental en la vida. Bien. Pues gracias, doctor. Encantado, Joaquín. Sí. Gracias, querido doctor. Me da mucho Encantado. gusto verte, el doctor A mí José más. Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.